A esta hora nos acompaña la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María Lourdes Santiago. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días a ti, Julio, y a todos los que nos están escuchando por Radio Isla. Bueno, ¿qué ha sabido usted sobre lo que finalmente podrá el país estar viendo como objeto de discusión en esta sesión? Mira, son las 11:04 de la mañana. El debate sobre reforma energética está programado para las 2 de la tarde y yo lo único que tengo en mis manos es un borrador que se empezó a circular ayer. Un borrador, no es el proyecto final. El proyecto final todavía no está en manos, por lo menos de los legisladores de minoría. El que finalmente se apruebe en reunión ejecutiva en algún momento de la tarde va a sufrir enmiendas en el piso, por lo menos eso es lo que han anticipado. Esta es una forma absolutamente irresponsable y antidemocrática de trabajar un tema que le va a afectar a todo el país, uno de los asuntos de más trascendencia, de más interés, pero este es el proyectito privado de la mayoría del Partido Popular en el que no estamos participando los demás senadores. Debo decir que para beneficio de los amigos radioescuchas que no conocen lo que pasa antes de ir al aire y quién se entrevista y por qué no se entrevistan otros, no escuchan a esta hora y no sé si escucharán en el resto del programa a alguien de la delegación del Partido Popular porque no han estado disponibles para entrevistas a esta hora. Suponemos que estarán reunidos, pero el asunto es que no tenemos a nadie de la delegación del partido para que nos explique el contenido del proyecto. Probablemente porque tampoco lo conocen. Así que, mira, aquí se va a votar lo que hayan decidido 2 o 3 desde presidencia. La mayoría, como es su costumbre, asentirán y aceptarán lo que sea. Pero estamos hablando, este proyecto, el borrador tiene cerca de 170 páginas. Es un proyecto extremadamente complejo. Tiene sus puntos positivos, hay unos elementos de transparencia en la factura, de requerimiento de información a la autoridad, que eso es importante, que de hecho hay que decir, oye, es algo en lo que la autoridad debe haber tomado la iniciativa, no necesitaban que se legislara para esto. Y hace años, no ahora. Hace muchos años, pero sobre todo ahora que han estado asediados por la opinión pública y por el disgusto de la gente, la autoridad debió haber dado ese paso. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Usted cree que no conviene la transparencia a la corporación? Porque yo creo que igual que pasa con otros organismos gubernamentales, esta que es una corporación pública especialmente compleja, activa unos mecanismos de autodefensa que luego terminan lastimándole, y un poco eso fue lo que vimos en las comparecencias en las vistas, tratando de proteger a ultranza aún lo que ellos saben que es indefendible. Así que nadie puede negar que hacía falta una reformulación de la Autoridad de Energía, pero me parece muy peligroso las señales que se dan, por lo menos en el borrador al que yo he tenido acceso, que dan indicios de abrir las puertas a la privatización. Vamos entonces a analizar lo que tenemos. A esta hora es imposible analizar un proyecto que no tenemos frente a nosotros, pero sí el borrador. ¿Qué elementos usted destacaría como elementos positivos a destacarse del proyecto, del borrador que tiene usted antes? Como elemento positivo, lo que te mencioné, se va a reestructurar, a rediseñar la factura de tal manera que el consumidor tenga claro qué le están cobrando, por qué. ¿Desaparece la fórmula por combustible? No desaparece la fórmula por combustible, pero en este borrador. Pero tiene que explicarse y tiene que haber un detalle en la página cibernética de la autoridad, no solamente del contenido de la factura, también de transacciones de la autoridad y de las minutas, las actas de la Junta de Gobierno. Se eliminan las dietas a los representantes del sector público. Yo creo que eso es un desacierto. ¿A los demás no se le eliminan? Los demás no reciben dietas. Los únicos que recibían, porque son los que realmente no son funcionarios ni de la autoridad ni de ningún ente gubernamental. Que yo creo que aquí el ataque a los representantes actuales, que tuvo muy claro el antagonismo durante las vistas, es frontal, ¿verdad? La idea es desplazar a Juan Rosario y al profesor Agustín Irizarry. Yo creo que ahí no hay agendas ocultas, que eso está más que claro. Además de ello, ¿qué otros elementos destacaría usted? Estamos, de hecho, amigos, en cualquier momento interrumpimos la conversación porque está a punto de comenzar la sesión, ya el presidente se ha acercado. Vamos a interrumpir brevemente para escuchar brevemente los trabajos. Marzo de 2014 a las 11:12 de la mañana. Señor Portavoz, buenos días. Muy buen día, señor presidente, para usted, para todos los compañeros y compañeras del Senado. Para comenzar los trabajos de la sesión ordinaria el día de hoy, le pedimos al compañero Jonathan Palacio. Adelante, compañero Palacio. Buenos días. La gloria de un gladiador está en permanecer de pie en medio de la arena y frente a sus espectadores y con sus enemigos. Obstáculos a los pies. Que nuestra gloria no sea la batalla que libremos, sino lo que representa en nuestra vida y lo que representa esa victoria. Por eso... Bueno, amigos,
ustedes están escuchando la reflexión que se da a esta hora, pero según hemos podido saber, muy probablemente se presentará una moción para abrir la sesión y recesar hasta las 3 de la tarde. Vamos a escuchar al presidente y al portavoz de la delegación del Partido Popular a esta hora. Yo quisiera, a lo mejor puede explicar usted cuál va a ser el procedimiento del día de hoy. Adelante. Con mucho gusto, presidente. Como de ordinario, estaremos celebrando la sesión del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, su trabajo, como de costumbre, la sesión que se realiza en el caso de hoy jueves a las 11 de la mañana de inicio. Estaremos considerando el calendario de órdenes especiales del día, el calendario que ha sido circulado a los compañeros senadores y senadoras según lo establece el reglamento que rige los trabajos de este cuerpo legislativo. Eso será a partir de este momento, tan pronto usted dé la autorización para que comience el orden de los asuntos del día. Luego de haber analizado las medidas que están presentadas en el calendario de órdenes especiales del día, en este caso, señor presidente, estamos hablando de 3 resoluciones, una del Senado y 2 conjuntas de los compañeros de la Cámara de Representantes. Al aprobar dichas medidas como parte de la consideración del calendario de órdenes especiales del día, estaremos decretando un receso de los trabajos del Senado. Ese receso le permitirá a la Comisión de Asuntos Energéticos y Recursos de Agua, que preside el compañero senador Ramón Luis Nieves, celebrar una reunión ejecutiva para considerar los proyectos sustitutivos tanto de la Cámara como del Senado, que es de conocimiento público, que se han estado ventilando y analizando en el proceso de vistas públicas sobre asuntos energéticos. En ese receso, la comisión evaluará el borrador que le fue suministrado a todos los senadores, a las minorías y a todos los senadores. Ya tuvieron acceso al informe que se está redactando en estos momentos, que será considerado en esa reunión ejecutiva, y estaremos retornando los trabajos, señor presidente, luego de este receso a las 3 de la tarde, hora en la cual este cuerpo estará analizando específicamente el proyecto sustitutivo de asunto energético y las medidas que fueron presentadas tanto por el Senado, por la Cámara de Representantes y por la Administración a través de la Delegación del Partido Popular Democrático. Para quedar claro, hay un alto interés público en ver, seguir, y de los amigos de la prensa y de los compañeros senadores. Hoy se va a estar discutiendo, según se someta por parte de la comisión que atiende este asunto, el proyecto de reforma energética, energética. Pero antes de eso, se van a ver otros proyectos de otros asuntos que se van a discutir. Se va a recesar cuando se termine la discusión de esos asuntos hasta las 3 de la tarde, y a las 3 de la tarde comenzará el debate de esa reforma energética. ¿Es así? En efecto, ese es el plan de trabajo con el presidente. Estimamos que la discusión y aprobación del calendario de órdenes especiales del día, que no tienen que ver aún los proyectos de reforma energética, debemos estar finalizando a las 12 del mediodía. Pues adelante, señor portavoz, con los asuntos del día de hoy. Aprobación del acta de la sesión anterior. Vamos a solicitar, señor presidente, que se apruebe el acta. Bueno, señores, pues ya escucharon, tal y como habíamos anticipado aquí en Dígame la Verdad en Radio Isla 1320, lo dicho, se decreta un receso, va a una reunión ejecutiva de la delegación del Partido Popular Democrático, y a las 3 de la tarde se reanuda la sesión. De inmediato la reacción de la senadora del Partido Independentista a este receso para reanudar a las 3 de la tarde y la reunión ejecutiva. Pero ya te has visto, lo ha dicho la mayoría parlamentaria, este es el colmo de la irresponsabilidad, de la incompetencia. Ellos no han hecho su trabajo, no tienen el proyecto listo. No podemos verlo, pero no importa, se va a votar hoy. ¿Qué de democrático, qué de transparente puede tener un proceso en el que no se toma en consideración ni la participación de las minorías ni del país? Porque aquí cuánta gente desfiló durante el proceso de vistas públicas, decenas de personas, organizaciones, expertos en el tema energético, individuos, y se expresaron sobre proyectos que no son los que vamos a considerar. Son proyectos que han sido descartados por un sustitutivo o por 2 sustitutivos. Acaban de decir ahora que van a ser dos sustitutivos. En ese sentido, en la medida en que el contenido de los proyectos sustitutivos no es el que se consideró en vistas públicas, ¿usted entiende que sería necesario retomar el proceso de vistas públicas? Un proceso de vistas públicas, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué no le llevamos al país, insisto, en un tema de altísima prioridad
¿Por qué no le llevamos al país los datos en claro? ¿Cuál es la prisa? ¿Por qué esto tiene que verse ahora? Es escandaloso que la comisión todavía no pueda reunirse para lo que se va a votar dentro de un par de horas. Yo te aseguro que ni ellos mismos tienen idea de lo que está ahí. Bueno, hacemos una pausa, regreso, continuamos conversando con la senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño. También estará con nosotros en breve José Acarón de la organización AARP, que agrupa a las personas de 50 años o más y que han pedido la creación de un organismo fiscalizador que no esté vinculado a la Autoridad de Energía Eléctrica, entre otros. Y me aseguran que a eso de las 11:40 Ramón Luis Nieves va a venir para conversar con nosotros sobre el contenido de estos dos proyectos sustitutivos que se teme desde algunos sectores como el Partido Independentista y la minoría del PNP, y de hecho incluso según hemos sabido algunos miembros del Partido Popular Democrático, que sea tan distinto al proyecto original presentado en vistas públicas que requiera la realización de vistas públicas adicionales para que el país sepa cuál es el contenido de este proyecto antes de su aprobación. Esto es Dígame la Verdad desde el Senado, regresamos en breve. Escuchas, dígame. Hoy desde el Senado de Puerto Rico, en momentos en que este organismo legislativo se ha convertido en el eje de atención del país, porque aquí se está confeccionando a esta hora, mientras conversamos con ustedes, un nuevo proyecto, o más bien dos proyectos que sustituyen al proyecto del Senado que atiende enmiendas en la estructura de la Autoridad de Energía Eléctrica. Tal y como habíamos anticipado en este espacio, se comenzó a las 11 de la mañana solamente para recesar en unos minutos, ir a una reunión ejecutiva y posteriormente a las 3 reanudar los trabajos, se estima que con un nuevo proyecto. Senadora, ya estábamos hablando sobre este asunto y usted nos dijo qué elementos usted salvaría del proyecto, por lo menos del borrador, porque no sabemos cómo quedará confeccionado lo que se verá a las 3 de la tarde, pero qué elementos del proyecto del borrador a usted le preocupan. Me parece que por un lado se abre la puerta a la privatización, que por ejemplo en el borrador actualmente se dispone que la autoridad podrá establecer modelos de negocio que incluyan alianzas público-privadas, fusiones. ¿Cómo es que se fusiona una corporación pública con qué? ¿Verdad? Es una pregunta importante. Colaboraciones, cualquier otro mecanismo de negocio y la búsqueda de nuevos mercados de venta de electricidad. ¿Y eso cómo se define en el borrador? No se define en el borrador, no hay mayores explicaciones. Algunos medios han estado reviviendo la idea del cable submarino, que es un tema que... Claro, para llevar energía eléctrica a Islas Vírgenes, por ejemplo. Así que esas son interrogantes importantísimas. De la misma forma, yo creo que hay que aclararle al país que ningún proyecto de ley puede garantizar que va a bajar el costo. A eso vamos, porque obviamente hay clima en el país para aprobar, yo creo que cualquier proyecto. Casi sí, la desesperación de la gente. Está desesperada, pero este proyecto de alguna manera tiene las herramientas para garantizar una reducción en la factura, o dice cuál es la ruta para llegar a esa reducción. Hay unos principios generales que son los que compartimos todos, ¿verdad? De la eficiencia, de mejorar la estructura administrativa, las cosas en las que todo el mundo va a estar de acuerdo. Pero aún el que se establezca un ente regulador, que es una de las preguntas que tenemos, no sabemos cómo va a quedar finalmente, si va a ser el modelo de la fortaleza o el modelo que había propuesto el presidente del Senado. La experiencia en otras jurisdicciones es que estos entes reguladores terminan autorizando las propuestas de aumento que la compañía generadora le somete, así no son garantía de absolutamente nada. Lo que persigue el borrador, por lo menos, es ponerle un ultimátum a la Autoridad de Energía Eléctrica y decirle, si en 2 años no cumples con tales proyectos, con tales propuestas, con tales mediciones, pues entonces vamos a abrir el mercado a otras generadoras. Y uno legisla ultimátums. Así, eso es lo que se está haciendo en este caso. Eso es lo que se está haciendo en este caso. Es como una advertencia, pero con carácter de ley. De que tienes 2 años para enderezarte, y si no, la amenaza es se va a abrir el mercado a otros generadores de energía. ¿Y esa apertura garantiza una reducción en la factura? No, ninguna apertura la garantiza, y la experiencia en otros sitios porque ya hay otras generadoras, ¿no? Está Ecoeléctrica y otras. Que en el caso de Ecoeléctrica, aunque puede producir energía a un costo para ellos más barato, es porque se agenciaron un contrato de compra de combustible hace años en unas condiciones muy ventajosas. No serían las mismas condiciones en las que una nueva generadora estaría funcionando. Esa noción que
se está manejando como un hecho de que la autoridad es un monopolio que genera electricidad, ¿es correcta? A la luz de que existe Ecoeléctrica y otras. Pero quien la adquiere y quien la distribuye es la autoridad de energía eléctrica, no la generan. Y en el caso, por ejemplo, de AES, de la carbonera de Guayama, también existe, hay que recordarlo. Es un precio altísimo el que estamos pagando en costos ambientales. Son 600 toneladas al día de basura que esa gente deposita en nuestro país. Y ni siquiera ha reducido la factura. Y no reduce la factura. La experiencia ha sido que no reduce la factura de la misma forma que otras iniciativas privatizadoras, que van desde las autopistas hasta aquellos de tristes recuerdos como Compañía de Aguas y Ondeo, que generaron un caos terrible en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Mira, y no es que uno se oponga a la colaboración con el sector privado, es importante. Lo que pasa es que siempre se las arreglan para que esa colaboración sea llevando el pueblo de Puerto Rico la parte perdidosa, es el negociante bobo. No hablemos del caso de Metropistas reciente, que ahora resulta que el país tiene que pagar el dinero que los ciudadanos no echan en el peaje. Que ha supuesto $1.000 millones de pesos a autoridad de carreteras que no tiene chavo. El que entre en un negocio como este no es por caridad, no es para hacerle un favor al país, no es por patriotismo, es para hacer dinero. Y eso no se puede perder de perspectiva. Aquí hay que establecer un balance entre la necesidad de reformular la Autoridad de Energía Eléctrica, que sí es una gran urgencia para el país, promover la eficiencia energética, y es importante los cambios que se puedan introducir a la contribución en lugar de impuestos, que es el acuerdo ahora mismo entre municipios y Autoridad de Energía Eléctrica, que ha provocado el abuso de los municipios. Eso hay que pararlo. Y sé que en el proyecto de alguna forma se tomarán medidas en esa dirección. Vamos a ver si sobrevive la presión de los alcaldes. Son esos elementos que hay que considerar, pero abrir la puerta a la privatización me parece la estrategia completamente equivocada a la luz de la experiencia de nuestro país. Y claro, lo que usted dice, no es que se oponga alguien a la colaboración con el sector privado, pero hay preguntas que tienen que ser contestadas. Y que sea de igual a igual, y que sea nosotros ganando también, porque aquí las alianzas público-privadas, la privatización se han convertido en excusas para que haya una gente que salga muy bien mientras el país sale trasquilado. Bueno, senadora, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti. A fin de cuentas estamos en su espacio de trabajo. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Era la senadora María Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño, y seguimos conversando con otras personas que se han insertado en esta...